Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Vairá, que significa apareció. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá del libro de Bereshit, que en español es Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 19. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Algún tiempo después, Elohim puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Y él contestó: Aquí estoy. Y dijo: Toma a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. Yahvé llama una vez más a Abraham para probarlo. Él responde sin titubear a este llamado cuando dice: Aquí estoy. La orden fue muy precisa, no había lugar a dudas. El Eterno usa dos palabras importantes para referirse a Isaac: único y a quien amas. La palabra único en hebreo yakit del Strong número 3173 significa propiamente unido, y solo, por implicación amado, también solitario. El femenino, la vida, como que no se reemplaza, único, unigénito o vida, lo que muestra que Isaac era irreemplazable para Abraham. La otra palabra de este pasaje, amas, en hebreo ahab, del Strong número 157, que significa tener afecto sexual o de otro tipo, amado, amar, amigo, amor o deleitar. Lo anterior nos muestra el gran afecto que Abraham tenía por su hijo, sin rayar en la adoración idolátrica hacia el joven. Entendamos que amar o tener un gran afecto por un hijo no es muestra de idolatría necesariamente, y menos en el caso de Abraham, ya que él mismo había salido de su tierra y parentela. Además, había dejado atrás la idolatría en la que vivía en medio de su familia. Esto correspondía a una prueba en relación con la decisión de Abraham de adorar y servir a Yahvé por sobre otros dioses. Resumido todo este acontecimiento en el objetivo de este expresado en el versículo 1. A Elohim puso a prueba a Abraham. La prueba era colocar a alguien o a algo en una situación determinada para ver u observar la calidad de lo que se probaba: tu único hijo. Esta frase demuestra que ante Elohim no tenía otro hijo heredero. Isaac es una tipología de Mashiach. Esta expresión está relacionada con Yeshua. Matillá, que en español es Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Mordejai, que en español es Marcos, capítulo 1, versículo 11. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Hillel, que en español es Lucas, capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal, como de una paloma. Luego vino una voz del cielo: Tú eres mi hijo amado, en ti me he agradado. Esta prueba para Abraham revelará elementos en la tipología que señalan hacia el Mashiach, hacia el Mesías. ¿Qué se estaba probando en Abraham? Ibrim, que en español es Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: mediante Isaac continuará tu descendencia.
Él consideraba que Yahvé tiene poder para levantarlo aún entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Su fe en la promesa era tan grande que creyó que, si su hijo moría a manos de él, Yahvé le resucitaría de entre los muertos. Esta muerte figurada representa la muerte y resurrección del Mashiach. La prueba produce paciencia, y la paciencia perfección y sabiduría. Los invitamos a leer Jacob, que en español es Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8, la sabiduría que viene de Elohim. El siguiente versículo, el versículo 3, dice así: Así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó su asno y llevó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac. Partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar del que había hablado a Elohim. Era tanta la devoción que Abraham tenía que se levantó temprano para cumplir la voluntad de Yahvé. Encontramos los versículos 4 y 5. Al tercer día, Abraham miró y alcanzó a ver el lugar en la distancia. Entonces Abraham dijo a sus servidores: Ustedes quédense aquí con el asno, el muchacho y yo subiremos allá. Nos postraremos y volveremos a ustedes. El versículo 2 dice que Yahvé le mostraría el monte donde debía ir. El versículo 4 dice que alcanzó a ver el lugar, en hebreo Raá, del Strong número 7200. Este verbo ver indica tener visiones, como en Yeshayach, en español Isaías, capítulo 30, versículo 10. Tuvo una visión. La palabra que se usa para lugar significa también morada. Él vio el lugar de la morada o vio la presencia de Elohim sobre el monte. No en vano, Abraham es llamado el padre de la fe. Este pasaje es una prueba de ello, puesto que sabiendo a lo que iba, tenía la convicción de que los dos regresarían. Él sabía que Yahvé podía revivir a su hijo muerto. Ibrim, que en español es Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: mediante Isaac continuará tu descendencia. Él consideraba que Yahvé tiene poder para levantarlo aún entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Los versículos 6 al 8 dicen así: Abraham tomó la leña para la ofrenda quemada y se la puso encima a su hijo Isaac. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo, y los dos caminaron juntos. Entonces Isaac le dijo a su padre: Padre, y él respondió: Sí, hijo mío. Y él preguntó: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham dijo: Elohim proveerá un cordero para su ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos siguieron caminando juntos. Después que Abraham preparó todas las cosas necesarias para el sacrificio, su hijo le preguntó por la víctima que se sacrificaría. Eso muestra la educación que Isaac había recibido de su padre, pues intentaba mostrarle que el sacrificio estaba incompleto, ya que éste requería una víctima. Pero Abraham le muestra que Yahvé se proveería de una víctima inocente. Yahvé se proveería a sí mismo como cordero, porque Él es el cordero. Hidgalut, lo que antes conocimos como Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Ellos harán guerra contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque Él es amo supremo y rey supremo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Sin embargo, no podemos ignorar que en su naturaleza humana hubiese podido luchar contra un sentimiento de angustia natural que el mismo Mashiach manifestó en el Getsemaní, antes de su sacrificio como cordero de Pesaj. Mordejai, capítulo 14, versículo 34, y les dijo: Tengo una tristeza de muerte, quédense aquí y manténganse alerta. Esta historia tiene un sod, cuarto nivel de interpretación exegética, maravilloso, es decir, un mensaje oculto extraordinario. No solo nos relata la muerte y resurrección del Mashiach, sino que va más allá en los detalles del evento. Isaac, al igual que Yeshua, cargan el madero del sacrificio.
A ambos es su padre quien los entrega. Y Isaías capítulo 53 versículos 10 y 11. Yahvé escogió quebrantarlo por padecimiento. Cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa, podrá haber descendencia y tener una vida larga. Por su medio prosperará el propósito de Yahvé. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho. Por su devoción mi siervo justo justificará a muchos. El castigo de ellos es lo que él llevará. El muchacho hace una pregunta: ¿dónde está el cordero? La palabra que se traduce como proveerá en hebreo Raá del Strong número 7200, la misma del versículo 4 que traduce para ver el lugar donde Elohim le esperaba. La traducción literal debería ser ver por ello o a su propia manera. Yahvé vería su propia manera de resolver ese asunto. Veamos Romanos capítulo 8 versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos también con él todas las cosas? Siendo la fe de Abraham lo que se estaba probando, creemos que al ver el monte pudo observar el futuro en visión, pudo ver el lugar de su morada en la tierra. El templo de Shlomo, el nombre del monte Moriab del Strong número 4179, compuesto por dos palabras, son visión o ver, Ra del Strong número 7200 y Ya del Strong número 3050, que corresponde al nombre sagrado. Algo así como ver a Yahvé o tener una visión de Yah. Él sabía que ofrecería un cordero, pues había tenido una visión. Es posible inferir entonces que pudo haber alcanzado a ver al Mashiach como el cordero perfecto. Entramos ahora a los versículos 9 y 10. Llegaron al lugar que a Elohim le había indicado. Abraham edificó allí un altar, bajó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Abraham estaba decidido a obedecer a Yahvé sobre todas las cosas. Llegó al lugar indicado, preparó el altar, la leña y ató a su hijo. Según algunos comentaristas, esta atadura fue idea de Isaac, debido a que su instinto de supervivencia podría hacerle lastimar a su anciano padre. Esto demuestra la misma disposición de Isaac a obedecer los decretos de Elohim. Ahora tenemos los versículos 11 y 13. Entonces un mensajero de Yahvé lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: no levantes la mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que respetas a Elohim, pues no me has negado a tu único hijo. Cuando Abraham levantó la vista, su mirada reposó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos. Así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Aparentemente acá existe una contradicción, puesto que el versículo 11 dice un mensajero de Yahvé, y en el versículo 12 este mensajero se adjudica la autoría de la orden del sacrificio. Entonces, ¿fue Yahvé o un mensajero de Yahvé? Realmente se habla de una sola persona, Yahvé, puesto que la expresión el ángel, malaj, mensajero de Yahvé se refiere a Yahvé mismo. Es importante aclarar que ningún mensajero se atribuiría una orden dada por el Eterno mismo. En el último momento apareció un carnero como sustituto del hijo de Abraham, lo cual habla proféticamente de un cordero que moriría por toda la humanidad, Yeshua HaMashiach. Ahora continuamos en el versículo 14. Y Abraham llamó a aquel sitio Yahvé Yireh, Yahvé proveerá. De ahí el presente dicho: en el monte de Yahvé se provee. Para inmortalizar el hecho y que quedara para la posteridad, nombró este lugar Yahvé Yireh, puesto que en ese lugar se había provisto el sacrificio.
A continuación, los versículos 15 al 18. El mensajero de Yahvé llamó desde el cielo a Abraham por segunda vez y le dijo: Juro por mí mismo, declara Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no has retenido a tu hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa, y tus descendientes se apoderarán de las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. Yahvé confirma una vez más su promesa a Abraham, pero esta vez lo hace de manera suprema y es jurando por sí mismo, puesto que no existe uno más grande que él. Ibrim, que en español recordemos que es Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 18. Porque cuando Yahvé le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por uno superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así, por dos actos inmutables en los que es imposible que Elohim mienta, los que hemos venido a él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se pone delante. Al finalizar este hermoso estudio, podemos concluir que en esta parashá logramos apreciar varias apariciones realizadas por parte del Eterno a Abraham, las cuales guiaron su vida, cambiándole y otorgándole bendiciones en su trasegar. Vemos una gran cercanía y cuidado del Eterno hacia Abraham, las cuales vienen como resultado de la obediencia y de su corazón, siempre dispuesto a cambiar y corregir errores por el verdadero amor al Rey Supremo. Si queremos gozar de intimidad con Elohim, debemos tener corazones moldeables por los tratos o manifestaciones que Elohim tiene y permite hacia nosotros. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.